Uno, dos, tres y vamos a comenzar. Muy buenas tardes, amigos de datos que a nadie le importan. ¿Cómo están? Yo soy Dante González García. Vamos a hablar sobre un tema en específico que ya veníamos trabajando desde el podcast de hace 2 semanas, pero el tema del día de hoy es el siguiente: la pérdida de información confiable en la actualidad, o por lo menos en nuestro país. Y sí, aquí en Datos que a nadie le importan, hablaremos un poco sobre los efectos y daremos, ya saben, siempre nuestro punto de vista, pero ahora con un ejemplo un poquito más claro que acabamos de observar hace unas semanas, una película que sinceramente dije, esto va al tema. Y si ya te aburriste, pues ya vete, y si no, comencemos. El plano que quería usar tal vez ya no se pudo. Pero el punto es dar nosotros la información y dar a comprender el tema más a lo posible. Así que vamos a empezar con la siguiente lectura que encontramos por parte de Javier Álvarez, Javier Álvarez Galvez. Esta dice así: el análisis de la influencia de los medios de comunicación sobre las audiencias resulta una tarea sumamente compleja. Durante ya el pasado siglo XX hemos asistido a una multitud de intentos de explicar los efectos de la comunicación de masas que produce sobre las audiencias, desde las clásicas teorías en que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial proclamaban la omnipotencia del poder de los medios, pasando por las teorías de los efectos limitados hasta una etapa posterior a los años 60, donde se formulan las teorías de mayor actualidad, como la agenda setting, el espiral de silencio o la teoría del framing, que adoptando una posición intermedia, reconocen la importancia de los efectos de los medios bajo determinadas circunstancias que podemos identificar en diferentes patrones de influencia. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre los efectos de los medios de comunicación de masas? ¿Cómo influye la información que consumimos sobre nuestras opiniones y actitudes? ¿Y es necesario el repaso al conocimiento acumulado sobre este ámbito de estudio? El objetivo de este trabajo se dirige a la realización de una síntesis que describe una evolución teórica en el campo de estudios y en los efectos de comunicación de masas, así como un conjunto de métodos y técnicas que usualmente se empleaban en la investigación del campo de estudio. El tema de nosotros es la información, la pérdida de información confiable en nuestro país. Entonces, leyendo todo esto, yéndonos un poquito más lento, ahora yo les voy a dar como que mi punto de vista de cómo lo veo yo, en cómo una sola cosa puede distraernos de otra. Uno de los ejemplos un poquito más grandes en lo que les podría dar de la contemporaneidad, bueno, más actual en nosotros, en México podrían ser muchos, demasiados. Actualmente nosotros estamos tratando de superar una pandemia que empezó desde el 2019, pero que en México se empezó a actuar desde el 2020. Entonces, del inicio de esta pandemia hasta ahorita, hubo muchas cosas, casos, hubo demasiada paranoia por parte de la sociedad, donde la mayoría de nosotros nos dejamos guiar por algunos medios confiables, masivos. En este caso, los medios de comunicación masiva, lo que son la radio, la televisión y los periódicos, están quedando un poquito más atrás de lo que nosotros nos acostumbrábamos. En este caso, ahora ya no mucha gente lee periódicos,
Ya no mucha gente escucha la radio, ya es poca, pero sigue siendo bastante la gente que sigue teniendo esa influencia de guiarse a lo que nos dicen en los noticieros o donde sacamos la información nosotros. El punto aquí es de que hubo demasiados fake news a lo largo de toda esta pandemia y a todo lo que va hasta ahorita, donde la información ya no sigue siendo del mismo rubro, donde le damos más importancia a nosotros como sociedad, a otras cosas que a lo que socialmente, y esto va para todos los públicos, porque no a todos los públicos les interesa lo mismo. Tal vez a mí o a ti o a alguien, un pequeño niño, no le interesa algo político, algo cultural, pero él se deja guiar por otras cosas. Entonces, los medios digitales, ya sean las redes sociales, las plataformas, los portales de noticias, han tenido como que esa gran influencia de todos, absolutamente cualquiera, de que lo siguen demasiado. Entonces, al crear esto, nosotros seguimos con el tema, ¿no? De qué va a pasar. Un gran ejemplo de lo que te acabo de decir, no es en México, es una película, pero les recomiendo mucho que la vean. Se llama Don't Look Up, no mires arriba. Esta película del 2019, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, nos muestra un mundo en un futuro post-apocalíptico. Digo post porque, o antes del apocalipsis, porque muestra una sociedad demasiado real a lo que estamos viviendo ahorita, donde la información se mueve demasiado rápido por las redes sociales, donde la catástrofe de nuestro mundo sería pasar de largo con las nuevas novedades que tal vez a la gente le importan más. Y lo que pasa en un mundo demasiado futurista como es el nuestro. Se nos ha acabado el tiempo y gracias por habernos escuchado. Estos son datos que no te interesan, pero el día de hoy nos despedimos con un gran agradecimiento al profesor Jorge, al profe Jorge, quien es nuestro profesor de geopolítica, y muchas gracias por haberme permitido hacer este trabajo, con un poco de retraso, pero logrado. Gracias, nos vemos a la próxima. Esto fue Datos que no te interesan.